Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Teníais el QR ahí, por si acaso, mientras llegáis, para que, gracias a Dan, que ha puesto ahí un pequeño Linktree para que tengáis referencias de todo lo que se va a hablar durante la charla, para que tengáis un poquitín ahí de material al que tirar y referenciar, ¿de acuerdo? Yo voy a ir mientras cogéis el QR, voy a presentarles rápidamente, ¿vale? No, tú aquí te jorobas y aquí se presenta todo. Espero que me escuchen bien. Bueno, algunos ya conocéis a Mireia porque estuvo ya en varias charlas, pero siempre es un placer poder presentarla y haberla desvirtualizado por fin, ante lo cual damos la bienvenida a Mireia Machancoses, que es historiadora y doctora en arqueología. Como algunos ya sabéis, llegó a los juegos de rol de una manera fácil, sencilla, asequible para toda la familia, con 12 años, en una sesión scout con Vampire, un juego accesible, fácil, y que de ahí, pues nada, el salto a Leyenda de los 5 Anillos y todo lo demás es historia y menuda historia. Es autora de juegos de rol con obras como Sección Oculta y numerosas aventuras con editoriales como The Beast, Shadowlands, El Refugio de Ryhope o HT Publishers. Lleva escribiendo teoría rolera en el blog La Mirada de la Gorgona, que por favor no debéis dejar pasar y tenéis que bucear ahí dentro todo lo que podáis, ¿vale? Desde hace muchos años, y sus artículos los encontramos ya seleccionados y recopilados en el volumen Hablemos de Rol. Haceos con él, ayer, ya, ¿vale? Lleva 20 años creando roles en vivo en diferentes colectivos y como fundadora y directora de producciones Gorgona. La podéis encontrar en Twitter como Frikimame y en Instagram como Mireia Machancoses. ¿Vale? El aplauso está tardando, gracias. Y a su lado, como bien indica su apodo, está Dan, Mr. Dantástico, en toda regla. Dan Alonso es diseñador gráfico y director creativo en una agencia de publicidad y diseño. Lleva jugando a rol desde que los dados eran de sílex. Yo le vi tallarlos, por si yo soy más mayor que él. Y ha colaborado con el seudónimo de Mr. Dantástico con varias editoriales nacionales, tales como HT Publishers, Shadowlands o Colmena de Papel, en el apartado gráfico de alguno de sus juegos favoritos. Desde hace una década es también jugador y organizador de roles en vivo, tanto nacionales como internacionales, y promueve su afición en todo tipo de foros. En la actualidad está trabajando en el LARP Book Spain, que es un anuario o recopilatorio del rol en vivo en nuestro país, que muy pronto verá la luz gracias al café y las noches de insomnio que le ha dedicado en colaboración altruista con jugadores y organizadores. Podéis encontrarlo como Mr. Dantástico en Twitter y el aplauso que también da. Así que como vamos un poco como el conejo de Alicia corriendo, vamos a intentar entrar con las preguntas lo más rápido posible para que tengáis un rato también vosotros. Así que yo hago pájaro, como ya venimos hablando estos días, vale. ¿Y esto del rol en vivo qué es? Y sobre todo, ¿qué no es? Así. Hola. Hola, ¿sí? Vale. ¿Quieres tú? No, primero, a ver, ¿cuántos han jugado rol en vivo que estén aquí? A lo mejor no nos hace falta explicar lo que es un rol en vivo. Esto se llama un público trabajado, ¿no? No, queríamos saber un poco, ¿no? Hasta dónde empieza, ¿no? Definimos desde cero, definimos desde ya un este. En realidad, para mí, definir rol en vivo, o sea, es una de estas cosas. En realidad, cualquier término rolero, probad a definirlo así, en 3 palabras. Las discusiones, tela. Hablamos de rol, lo intenté y os digo que ahí hay unas definiciones, pero me las podrías debatir 15 veces. Para los que no hayáis jugado nunca, y sí que seáis roleros de mesa, que supongo que otros cuantos habrá aquí, viene a ser hacer lo mismo, ¿no? Tener un personaje, interpretas a tu personaje, pero no dices qué haces, no lo cuentas al resto, sino que coges y lo haces. Está muy bien, yo no digo voy a la taberna y pido una cerveza al tabernero. Tú llegas al sitio donde está la taberna, delante del tabernero y dices, sírveme una cerveza. Y el tabernero te sirve una cerveza o algo que simula una cerveza, ¿no? Y pasa lo mismo, ¿no? Con las armas o pasa lo mismo con cualquier tipo de... Sobre todo lo que busca es una inversión total. Es como una partida de rol, pero con mucha más inversión. Coge el micro, Muchísimo más alto. Que busca sobre todo la inversión total, ¿no? Es como una partida. ¿Me escucháis ahora? Sí. Como
como una partida de rol en mesa, pero con mucha más inversión, sobre todo porque nos ayuda el ambiente, que pasas a veces como personaje incluso más. ¡Cómete el micro! Que nos ayuda el ambiente para entrar un poco en el salseo ahí y puede ser un personaje, incluso un personaje más, ¿no? Y sobre todo también que es actor y a la vez espectador, ¿no? Es como los personajes son actor y espectador. Están cambiando mucho ahí. Actor, espectador y a la vez director. En algunos también, sí. Porque en muchos de ellos, o sea, tus acciones, si ya en un rol en mesa repercuten, tened en cuenta que en un rol en vivo eres PJ y PNJ a la vez. Porque sí es tu historia, pero tú eres el PNJ de la historia de los demás. Para mí eso es fundamental, ¿no? Es como si fuera un calidoscopio, ¿no? La experiencia de un rol en vivo. No juegan, o sea, mientras que en una partida de mesa normalmente la experiencia que tiene toda la mesa es igual, en un rol en vivo pueden estar pasando cosas tan separadas que cuando acabas y hablas con alguien que ha estado en un mismo rol en vivo y te cuenta su historia y dices, ¿qué me estás contando? Pues si yo no he visto nada de eso, ¿no? Y entonces la experiencia depende de la mirada de cada uno. Por eso para mí una de las claves cuando diriges rol en vivo es pensar qué historia va a vivir cada uno de los personajes que tengo, no la historia general, porque si no tienes esa visión en primera persona de cada uno no acabas de entender, ¿no? Cómo funciona. Entonces, claro, como tú eres el PNJ del resto, no es el máster el que habla por tu boca, tienes que pensar no solo en ti, sino en el resto. Para mí eso es fundamental. Totalmente, además luego entraremos supongo que en estilos de juego, pero algún play to flow y eso lo haremos más adelante, pero sí que básicamente lo que dice ella es tener agencia y además crear a la vez la historia, ¿no? Es como que interactúas con ella, pero además la gestionas, la creas para el otro jugador, la creas para ti y el otro jugador también te devuelve pues, esa propia historia. O sea que realmente hay una mecánica de compromiso, no solo tú para con lo que se está jugando, sino con quién está jugando y cómo se está jugando. Entonces lo que nos lleva es, ¿qué significa participar en un rol en vivo? ¿Qué es realmente ese tipo de compromiso que significa plegarte a ello? Ser generoso, por lo que hemos hablado, es una de las cosas principales a la hora de jugar, ¿no? Porque eso necesitas que el que tengas enfrente te esté viendo lo que haces y que además le ayudes en desarrollar su propio personaje o su propia historia y sobre todo estar preparado para mucha intensidad y vivir las cosas aquí, muy dentro, muy cerca y muy fuerte, ¿no? Claro, si yo ayer intervine y dije lo de, yo vengo aquí a hablar de mi libro, la charla que hicimos con Rea y con Sirio, ¿no? Porque el rol en vivo, porque nos preguntaban por la parte social, ¿no? Digo, si es social el rol en mesa, es que el rol en vivo, o sea, la parte social, ¿no? Lo que dices tú, es que se multiplica, ¿no? Por el número de jugadores y estamos hablando de roles en vivo que pueden ir, vale, como una mesa de 4 o 5 personas, pero hay roles en vivo de miles de personas, ¿no? Entonces, claro, la escala social se multiplica un montón y es algo a tener en cuenta. Y yo esto iba a contaros algo interesante que se me ha borrado de la mente a mitad de hablar, os lo prometo. Pero sí, eso, que lo que dice, que hay que ser generoso, pero también a la vez saber buscar tu individualidad dentro de eso. Creo que es un punto de equilibrio que a veces nos resulta complicado, ¿no? Cuando empiezas a leer o empiezas a ver, no, tengo que jugar para el resto, y hay mucha gente que empieza a jugar tanto para el resto que se olvida del yo. Y el yo es tan importante como en nosotros. Y puede parecer contraposición, pero si tú empiezas solo a jugar para el resto, te conviertes en director y PNJ y no en tu historia. Entonces, tienes que ser capaz de pedir también al resto el tipo de juego que sea. Por eso el diálogo para mí es fundamental, por eso las herramientas de gestión y de calibrado son todavía más importantes que una mesa, porque es de, vale, a este jugador le puede apetecer que le acompañe a su quest o sea, poniéndonos en fantasía medieval, a su quest de ir a buscar la cura para su hermano al monte perdido. Y te vas y te pasas 4 horas con el jugador y de repente te das cuenta que no has tenido arco narrativo, que solo has sido el PNJ del arco narrativo del otro. Entonces, conseguir decir, no, a mí me apetece jugar este tipo de arco y voy a trabajar también, ¿no? Sin olvidarme del resto, sin intentar yo ser protagonista, ¿no? No es una película en el que tengo yo el foco y ya está. Pero también hay que ser capaz de pedir lo que quieres.
Para eso creo que lo has hablado tú en otras charlas, pero en el rol en vivo se han desarrollado un montón de técnicas, ¿no? Y de herramientas, no solo de seguridad, sino también para intentar expresar lo que tú quieres y lo que no quieres, que también es muy importante en ese momento. Y llevamos años ya trabajando con ellas para mejorar la experiencia personal, ¿no? Y la experiencia del resto. Y además el juego de rol en vivo, como muchos sabrán, también te hace ser especialista en otras disciplinas, como por ejemplo explorar AliExpress y cosas así, como sabréis, costura, ¿qué más? Creación de props, investigar sobre hechos históricos. De hecho se puede utilizar mucho para la educación, ¿no? Hay, por ejemplo, roles en vivo los que puedes ir que se basan en algo histórico que ni siquiera habías pensado, ¿no? Algo de la, no sé, la Revolución Checa, y sin embargo al meterte en el personaje, luego como encima lo vives, es intrínseco a ti, ya no se te despega, es como una sensación que te queda ahí, pero además es un conocimiento que te queda, ¿no? Es una otra de las ventajas, es que tiene muchas. Aquí somos muy fans, por si no se había notado. Sí. Pero... Doy fe que en lo que ha dicho Dan, en educación funciona. Nosotros no se puede llamar rol en vivo, nosotros roleamos una escena en una clase del juicio de Cobb de La Sombra de Shadows y fue... Sí que es rol en vivo, sí se le puede llamar rol en vivo, ya está. Lo que nos lleva es accesibilidad, el acceso a y cómo entrar, cómo dar esos primeros pasos, qué buscar. Vale, la accesibilidad es una palabra muy amplia. Entonces, en cuanto a accesibilidad por primera vez para el novato, es verdad que es un mundo que a veces puede ser difícil de acercarse a él, porque está súper atomizado. Las orgas que hacen rol en vivo, a veces pues hablamos con nuestros colegas y es que intentamos salir, ojo, pero es que la plataforma principal de intercambio de roles en vivo era Facebook y todos sabemos que Facebook está muerto. ¿Qué ha pasado? Que con la muerte de Facebook ha muerto el punto de contacto. Entonces intentamos publicitarlo en los sitios de siempre, no les sale ni Dios porque si no pagas anuncios. No hay otro sitio de comunidad, se han intentado hacer calendarios de LAN, nos hemos intentado algunos mudar a Twitter. ¿Qué ha pasado? Que hemos vuelto a las listas de correo. Sí, triste, pero cierto, ¿no? Cada organización ha acabado haciendo su lista de correo, que, sorpresa, Google también filtra y tampoco te llega a la gente. Y luego, pues ya, lo siguiente ha sido hacernos cada uno un canal de Telegram o WhatsApp. Pero la gente los mutea. Incluso aunque pongas pocas cosas, me hacen así por las filas. Entonces, es difícil porque incluso, jolín, yo a veces me paso publicitando un vivo de los que hacemos con Gorgona en 500.000 canales y de repente me llega alguien súper amigo mío que me siguen todos, que hablan todos, que dices, a esta persona mínimo le debería salir, ay, que estabais haciendo algo y llevo 3 semanas de inscripciones, he hecho 15 vídeos, 8 publicaciones diferentes y no te ha salido. El remedio no lo sé, ¿eh? Esto así es una parte negativa, hemos estado reflexionando mucho y espero que lleguemos a algún sitio que vuelva a ser un foro donde estemos todos y la gente se pueda enterar. Mientras tanto, perseguirnos con un látigo a los órganos, o sea... No solo eso, porque poniendo en contrapunto, es verdad que por ejemplo hemos visto cómo se ha publicado rol en vivo este año, el año pasado ya, por ejemplo, ahora la habitación, que es un recopilatorio de autoras femeninas en rol en vivo, que está muy bien. Es La herencia del Do, que es un juego que, bueno, sí, lo decimos ya, que luego vais a poder jugarlo si queréis apuntaros. Bueno, veremos a ver lo que nos dice Tiberio, pero que es una baraja de cartas y que es muy asequible, muy accesible y muy fácil de jugar rápidamente, de una familia mafiosa, de Mireia y de Pepe Fabregat. ¿Qué más? Se van a publicar un par de ellos que yo sepa más, uno de Raven, Rosa Douglas, no sé, Leonores, no sé si sea Leonores. Jornada también uno de Pepe Roma, que algunos conoceréis también. Arsenic Aldice y de Westwood también se va a publicar. De Westwood también, Arsenic Aldice. O sea que al final, por una parte, estamos como muy desagregados en internet, es difícil, a lo mejor, si no estás en el mundillo entrar, pero por otra, está saliendo fuera de su cueva, ¿no? Es como que cada vez hay más interés en él y la verdad es que lo merece. Yo creo que os animaré a todos los que ya sé que muchos lo habéis probado, incluso estáis en nivel avanzado ya, sois prestigio de rol en vivo, del ARPER, pero otros no, pues que lo probéis porque suele querer repetir con el texto. Y luego está la accesibilidad ya física, emocional, yo lo digo siempre, conocer. Lo bueno es que hoy en día en un montón de vivos hay documentos de diseño, documentos del evento que te ponen muy claro qué temas hay, qué temas no hay, y la accesibilidad física, si algunos tenéis problemas, ¿no?
se suele recoger. Este vivo es pues, accesible a silla de ruedas, o tal parte del terreno de juego será accesible y otra no. Hay vivos que si tienes una CPAP para dormir, pues tienes enchufes, y tienes enchufes está bien, quien no, no. Y creo que se está haciendo un esfuerzo en hacerlo más accesible a colectivos muy diferentes. Nosotros, por ejemplo, en Gorgon intentamos siempre tenerlo en cuenta, ¿no? Y describir esto lo podemos hacer, esto no, porque depende mucho del terreno de juego que tengas. Pero sí que se ha hecho pues, mucha diferencia. Yo he tenido jugadoras con ceguera total en mis eventos y se les ha ayudado con el acompañante haciendo accesible a lectores, o sea, al lector de pantalla, ¿no? Las fichas, por ejemplo, que parece que no, pero si envías un PDF plano, pues no lo va a leer. Entonces, trabajar todo eso, pues bueno, se ha trabajado mucho y creo que el rol en vivo en general es muchísimo más accesible en eso que era hasta hace unos años. Mucho más, pero no solo accesible, sino mientras se desarrolla el rol en vivos, hay herramientas como por ejemplo eso, la caseta de refresco, como digo yo, pero bueno, que es el lugar. Como a veces se tratan temas que pueden ser bastante intensos, o simplemente estar, si no te apetece en ese momento, pues hacer algo muy dramático, porque a los roleros en vivo no suele gustar mucho el drama, son muy de dramita. Diversión de tipo 2 lo llamamos. Y suele haber, por ejemplo, una sala en la que puedes evadirte totalmente de lo que es el rol ahí, y te metes allí, pasas a ser otra ventana, tienes tus chocolatinas y puedes estar ahí charlando o recibir un abrazo, como decía Mireia, o vamos, aislarte un poco para volver luego otra vez con fuerzas y darlo todo, porque claro, si tú por ejemplo te encuentras bien, también tu interlocutor, los jugadores que están enfrente, pues tampoco reciben la experiencia que a lo mejor pues, tú querrías darle, mientras que no, mira, porque veo risas con las fotos. Es que algunas son viejas y este debe ser el primer rol en vivo que jugué aquí en Asturias. Y por ahí, un poco de todo. Si tienes alguna consulta o alguna fotografía. Una de las cosas que, además lo habéis tirado ahí, entonces yo tengo que coger ese guante porque ya lo tuvimos en la preparación de la charla. Vamos a abrir el melón de la nomenclatura básica. Lo lamento, pero eso es también para profanos y para tal, y poder decir, oye, el vocabulario básico podría ser estas palabritas son las claves, que es esto, que es el vocabulario básico. Sé que es extensísimo, lo hemos dicho, pero si tenemos que destacar algunas 5 o 6 conceptos que pudiéramos decir sin entrar en combates dialécticos sobre... Bueno, rol en vivo, rep, LARP, sinónimos, gracias. Hay gente que los distingue, pero en realidad es en inglés las siglas y el término entero. En francés, GN, el llaman Ranatu. No sé, pero en España no se suele utilizar, entonces bueno, hemos dicho que nos quedamos en lo básico, no nos estábamos aquí a poner. Pues luego, pues las armas de goma espuma o buffer, depende de cómo las llames, son armas que simulan ser armas, pero son blanditas, más blanditas que las de jugar de los niños, ya os lo digo yo. Además hoy en día que hay un montón de artesanos que las hacen por seguridad, que no hay que hacerlas en casa. Cuando algunos empezamos, había que hacerlas con esterillas y fibra del Leroy Merlin, flexible, y bueno, no eran igual de seguras que ahora se hacen por inyección, son preciosísimas, no se distinguen apenas, y hacen que puedas pegarte con otra persona con seguridad, porque la seguridad es importante. ¿Qué más? Así. Metatécnicas, y nos ponemos un poco tonto. Y ya que hablamos de narrativa, ya que estamos aquí y hemos estado hablando de narratología en otros de las charlas, el vivo ha ido experimentando con un montón de cambios, ¿no?, narrativos y de poner, y una de las cosas que se han desarrollado es lo que llamamos metatécnicas, que viene a ser modos de lo que ha dicho Dan antes, de decir qué quieres y qué no quieres, y de cambiar el discurso del vivo sin que sea directamente mi personaje te pide a tu personaje que hagas. Entonces, por ejemplo, una metatécnica de cambiar y pedir qué quieres y no quieres. Antes, por ahí hay una foto que podéis ver sirvientes y gente de época, ¿vale? Eso es un nuevo Gorgona. Y ahí hay una metatécnica que para los sirvientes, que cuando un noble le pide algo, claro, un noble del siglo XIX te pide algo a ti, sirviente del siglo XIX, coges y lo haces. Pero resulta que el noble es un jugador, el sirviente es un jugador que también quiere hacer sus tramas. Entonces a veces es divertido hacerle la faena al noble y a veces dices, va a volver a subir las escaleras tu madre. Y entonces, pero en vez de decirle eso, pues tú le dices, ay, no se preocupe, lo hará el señor López.
Y todo el mundo sabe que el señor López no existe, es no lo voy a hacer, no te quedes esperando ese té que me has pedido, que no te lo voy a traer. ¿Vale? Eso es una metatécnica. Y pasa de eso a cosas más narrativas. Nosotros en el siguiente vivo que vamos a hacer, por ejemplo, cambiaremos el color de las luces y conforme cambie el color de las luces de una escena, la gente tendrá que meter la emoción correspondiente a esa luz en la escena que está viviendo. Es un vivo de Lynch y muy surrealista, entonces claro, hay que ir jugando, ¿no? con provocar esas emociones. Entonces, el abanico de recursos narrativos ha sido muy grande y me parecía interesante dejaroslo caer, que se pueden hacer cosas muy chulas con el formato. Claro, es que el formato, que lo que decía antes de la inmersión que se logra muchas veces con el ambiente, porque al contrario de una partida de mesa que puedes poner un montón de miniaturas o pantallas y tal, aquí la mayoría de los vivos tienden, sobre todo en base un poco al presupuesto, a ser 360, ¿no? Es una inversión total, en la que si por ejemplo hay, no sé, una consola en la que puedes manejar todas las calderas del edificio, sea realmente un ordenador que sea una consola que pueda manejar, creo que es vivo, las consolas del edificio, ¿no? Eso ayuda mucho a la inversión y a tener, pues, a creerte realmente que estás allí, ¿no? Eso, incluso el atrezo que también ha ido mejorando, bueno, la utilería con el paso del tiempo, que antes, pues, que ojo, estoy diciendo que ha mejorado, pero no quiere decir que sea vital y necesario, ni imprescindible. Hay vivos, como podéis ver aquí, muchos de los que se hacen en TDN, por ejemplo, el mismo de la herencia del don, que con un sombrero ya te aporta cosas sobre el personaje, o sin él, por la actitud, por tu manera de tal, te acuerdas, o sea, te olvidas enseguida de lo que vas vestido con una camiseta y te crees ahí el capo mafioso o la reina Victoria, ¿no? Eso ayuda, y las luces que está diciendo ella es otra herramienta más. Claro, o sea, que hay vivos de alto presupuesto y bajo presupuesto y no pasa nada, que es decir, lo importante es pasárselo bien, no es que a Dani y a mí nos gustan los vivos muy bonitos y con mucho esto, entonces os ponemos más fotos de esos, pero que hay de todo, ¿no? Y luego así de términos también, que era lo que había preguntado, sí que se distingue mucho los vivos por duración. Entonces, los vivos de fin de semana, o de más de fin de semana incluso, que suelen ser arcos más largos, que tienen altos y bajos, y luego está lo que llamamos sobre todo vivos de salón. El vivo de salón no se tiene que jugar en un salón, pero se puede jugar en un salón. Salón, sala, podríamos jugar un vivo de salón en este espacio, aunque hay demasiadas sillas. No, porque claro, te tienes que mover y hablar con unos y con otros, ¿no? Entonces el espacio es fundamental. Y en esos vivos, por ejemplo, de salón, se suele experimentar muchísimo más. ¿Por qué? Porque tienes 3 horas. Igual no te hace falta tanto vestuario, tanto atrezo, aunque quien se viene arriba, pero si tú tienes lo que llamamos una caja negra, es decir, una habitación negro en el que puedes poner todo con proyector, con luces, con sonido, pues te vienes arriba, ¿no? Como en el cine así más gafapasta, vamos a decirlo, ¿no? Entonces hay como un abanico brutal. Lo que también entonces nos lleva, habéis comentado todo este tipo de vivos y hablamos también ahora de qué y dónde, que por ejemplo comentamos también fuera de la sala Dragonfest, etcétera, esos lugares o esos que están ya como encuadrados como en este sitio se debe celebrar este tipo, o esos qué y dónde que pudierais comentar. Sí, es que como hay muchos tipos de vivos, pero por ejemplo el Dragonfest, vamos, lleva organización, yo creo que no sé si lleva ya 12 años o más, 20 yo creo. ¿Cuántos lleva? 20 años así lleva el Dragonfest, no sé. Digo, yo me suena 20, 20 puede ser. Nos apunta el comité Sí, del público ahí arriba. más. Que son 6.000 personas ahora mismo jugando. Es como este que veis aquí, es más sandbox, ¿no? Más libre, en el que sí que hay una puntuación, por ejemplo, y las habilidades se marcan. No es más una ficha de mesa. Más una ficha de mesa, eso es. Y que son vivos de continuidad, donde tú llevas tu personaje y lo evolucionas y vas subiendo de nivel y al año siguiente puedes repetir con el mismo y está mejor, ¿no? O sea, es decir, ser otro tipo de personaje. Otros no, otros se repiten a lo mejor el concepto, pero no el mismo personaje, o podéis incluso volver a rejugarlo, porque son bastante rejugables, ¿verdad, Mireia? Sí, hay vivos más rejugables y menos rejugables y dependen de secretos, por ejemplo, las fichas. Hay vivos en los que la ficha es puramente numérica, te la haces tú y llevas a tu personaje, y igual llevas al mismo guerrero elfo en 3 vivos diferentes y hay un arco en cada uno. O hay vivos que últimamente hay gente que no sabe más culturas, con la nomenclatura tenemos un follón que os morís, que no vamos a entrar, pero que te dan una ficha de personaje prescrita, ¿vale? Y en esa ficha pues tienes los contactos con la gente, tienes un poco las motivaciones, no tienen por qué ser objetivos que cumplir, ¿no? Pero unas motivaciones extras. Entonces esos a veces tienen una cantidad de secretos que si ya los has vivido, pues si lo vuelves a jugar ya sabes que te has comido spoilers, porque es lo que tiene, ya estuviste ahí.
Pero bueno, se ha tendido a ir repitiendo. Antes no se repetía un vivo ni aunque muriera, eran únicos, tú ibas o no ibas, y habías estado o no habías estado. Y últimamente las orgas, yo creo porque muchos nos hemos hecho mayores y no nos da la vida para hacer 3 vivos nuevos al año, pues hemos dicho, pues bueno, habrá que sacarles partido, ya que me he pasado aquí 3 meses sin dormir escribiendo fichas, por lo menos que lo jueguen en vez de 20 personas, 60, se lo hago 3 veces. Y bueno, se ha ido ahí cambiando un poquito. Bueno, porque por ejemplo, esto que veis aquí, que es la guía de diseño, ¿no? Que normalmente los vivos suelen tener una en la que te explican los temas que van a tratar, lo que no van a tratar, con el vestuario incluso, aparte de las cosas prácticas, ¿no? De cuándo es, cuándo no es, la historia, el orden si es necesario, todo. Bueno, se crea a veces incluso gráfica, ¿no? Como este de Mission Together, que por ejemplo se hizo aquí en Avilés hace un par de años y que vinieron gente de 14 nacionalidades y era del espacio, ¿no? Bueno, de espacial, podemos decirlo. Pero os quería enseñar un poco la estructura, por ejemplo, del Seat of Doom, que esto, por ejemplo, son los personajes, unos pocos personajes de los 100 y pico que había, la relación que tenían en verde con otros personajes, que mínimo tenían que tener una relación con 10 personajes, y 5 tramas, que son las de la derecha, en las que estaban metidos. ¿Por qué se hace esto? Porque a veces puede que no te guste una trama concreta y tengas que tirar de otra, o puede que ese personaje, ese jugador no venga y ese personaje no esté, o no te funcione la química con él, o lo que sea. Entonces, para que no te quedes ahí así, pues tienes todo esto, y esto lleva bastante trabajo. Al final es escribir a lo mejor 80, 110 historias, más largas o más cortas, pueden ir desde 2 páginas hasta 20, y... La ficha más larga de personaje que me han dado nunca pasaba las 100, gracias. Para un fin de semana. Menos mal que éramos solo 11 personajes, pero aún así yo creo que se le fue un poco. Pero ahí está. Un poco, solo un poco, Pero imaginaros eso, que sería eso, pero luego hay que escribir a lo mejor otras 20 tramas desarrolladas y 20 historias, ¿no? Más la trama principal, que es generalmente un tronco, ¿no? Porque el evento tiene que empezar y acabar, así que siempre suele haber una herramienta, ¿no? Que es como una narrativa troncal, ¿no? Y los personajes tienen su propia narrativa, mejor dicho, propia, ¿no? Repitiéndome. Entonces es un trabajo bastante ingente. Sí, el Excel nos ayuda o nos condena a muchos, pero vamos, yo suelo imprimirme los vivos, ¿no? Para llevarlos así de recuerdo, y lo tengo luego encuadernadito, y aunque los A4 los imprimo a la 5, así que se leen en letra de pulga, pero aún así me suelen salir unos tochos por una cosa de fin de semana yo no suelo hacer cosas de más de 25 personas, alguno tengo de 40 y tal, y que viene, pero para 20 personas igual de texto tengo una cosa así, que hemos escrito en exclusiva, porque si te metes mucho en el estructurado como hacemos nosotros, y los que hace Dan con los de los también, porque venimos de la misma tradición, tú no le escribes el contacto a una persona y a la otra cortando y pegando. Eso sería demasiado fácil. No, tú dices, vale, tú conoces al capitán de la nave tal, pero voy a escribirte este contacto teniendo en cuenta si te cae bien, si te cae mal, si le debes un favor, si tal. Entonces tienes que escribir 10 líneas sobre toda su lista de contactos, que en mi caso en los vivos de 25 personas, como se conoce todo el mundo, porque son pequeños, pues son 25 veces que escribo por 25 personajes, los otros 24 de te cae bien, te cae mal, ¿no? Toda la visión. Madre mía. Narrativamente. Y es que eso, antes de entrar al vivo, muchos, los que haces Mira yo, tienes un formulario en el que explicas un poco qué experiencia quieres vivir y se hacen una serie de preguntas, y en base a eso pues lo orientas hacia un personaje que a veces puede estar hecho a medida, o simplemente, bueno, pues mira, les va mejor este personaje que es más hablador o diplomático o tal, y digamos que es como una especie de como si hubieran creado una novela para ti y tú estuvieras dentro ahí viviéndola, ¿no? Y es como un videojuego en el que estás ahí metido, pero tú tomas las decisiones y además es lo que tú querías jugar. Eso es la situación ideal, no es una idea. Luego la vida pasa. Con todo este bagaje que habéis comentado, organizativo, de desarrollo, de planificación, etcétera, y el encuadrar, vale, y publicaciones y manuales, y ¿dónde? ¿Qué? ¿A quién hay que matar? Bueno, Dan ya ha comentado lo que hay publicado en castellano antes. Hay muy poco publicado de vivos. Hay más en internet, o sea, en internet se pueden descargar algunos, pero los que están publicados y se seguirán publicando, ya os lo digo, que son los de salón. Yo he intentado publicar, y lo tengo ahí en borradores, que igual alguna vez lo subo por decir, tomad, ahí lo tenéis, uno de fin de semana. Pero claro, ya os he dicho el grosor que tiene, entonces quien lo quisiera organizar se tiene que leer todos esos personajes, más toda la explicación que le he dado yo, porque claro, yo le puedo poner a este personaje que sabe esto,
este personaje me pone esto, pero yo sé la verdad de lo que estaba pasando por dentro. Pero claro, si tú lo vas a dirigir, necesito además contarte en otro sitio lo que de verdad está pasando y lo que va a pasar y tus PNJs que tienen que estar haciendo por un lado y por otro, ¿no? Entonces, es la leche. Y luego además te tengo que decir, necesitas una casa que tenga un mínimo de tantas habitaciones, una capilla, un sitio donde puedas cambiar, o sea... Entonces, publicable, ¿es muy publicable? No, porque hay muy poca gente que vaya a querer coger ese manual y tirarse un fin de semana repitiendo todos los hay, pero normalmente es como entre organizaciones, le dices a tal, me ha encantado el vivo que he jugado, lo puedo traducir a mi idioma y lo rulo para mi gente aquí, eso sí que se ha hecho, ¿no? Pero es como algo más interno. Los que se están publicando son los de 3 o 4 horas, que los puedes jugar en tu club con amigos, que te los puedes llevar los de baraja, por ejemplo, como es Arsenical Knights o ahora La herencia de Don, están pensados para jugar en relativamente poco tiempo, con poco atrezo, con pocos requerimientos, para que la gente los pueda llevar en el bolsillo y estar en una reunión en una casa rural con los colegas, se los saca y dice, oye, en vez de jugar pues al Terraforming Mars, vamos a jugar a este rol épico, ¿no? Y entonces, esos son los que se están publicando, los de la Dragona en la habitación son todos así, vivos de 3-4 horas, alguno igual se puede ir a 6, que no te requieren demasiado y que pueden estar más o menos en un volumen que no sea de toma mi vivo, pum, te voy a romper la cabeza. Porque, en fin. En el Linktree he recopilado algunos y los tenéis muchos gratuitos en un enlace ahí que se publicaron en internet en su momento de Salamanca, por ejemplo, ¿no? De Swatch y esto, La mano del muerto, vosotros también tenéis, por ejemplo, también puse el enlace ahí, que podéis cogerlo y a lo mejor imprimirlos en 20 páginas o así, tienen las hojas de personaje y se puede jugar ya directamente y es más sencillo, no tiene los requisitos de un castillo ni nada así, se puede jugar en un salón grande y listo. No hace falta coger el centro de convenciones de Avilés y transformarlo en una nave espacial como hicieron estos locos, ¿sabes? Pues antes de dar paso a la ronda de preguntas, nos queda la pregunta que hemos intentado evitar hasta el final, desde que empezamos con esto, y es, vale, muy bien, todo esto no, pero ¿cómo leche se juega? O sea, realmente es qué tengo que hacer con todo esto y decir, vale, inmersión, compromiso, generosidad, dar lo que yo tengo para que otro me dé, y es la pregunta que nos presentamos ahí cuando estábamos preparando la pregunta y la entrevista, era ¿cómo se juega? Para mí se juega un poco como se prepara un papel de teatro, en el sentido de que tú coges el personaje, que lo hayas creado, que lo hayan dado, trabajas, entiendes cómo piensa ese personaje y luego pues te lanzas a interpretar ese personaje, ¿no? Y luego reaccionas a lo que hace el resto. Hay vivos que además se juegan con mecánicas numéricas y muchos como los que hacemos nosotros, que hace años que decidimos que sí que está muy bien, podrías hacer una tirada para solventar esto, antes se hacía mucho piedra, papel y tijera, por ejemplo, una temporada así, finales de los 90, principios de los 2000, era la leche, o bueno, incluso yo llegaba a sacar palos de baraja a ver qué carta te salía para saber si tirabas o no. Actualmente incluso los que tienen fichas numéricas han simplificado los sistemas, ¿sabes lo que jugamos hace 20 años? Y entonces igual tienes puntos de vida, que son los golpes, el número de golpes que puedes recibir tu personaje, o sí que tienes, por ejemplo, el número de hechizos, puntos de poder que te puedes gastar a lo largo del día si no recargas, para intentar limitar un poco la experiencia de no te vas a tirar todo el vivo lanzando bolas de fuego si eres un mago, ¿no? Y es un vivo fantasía. Entonces se ha tendido a dejar la parte muy numérica y eso, los vivos que llamamos buffer o de gomas pumeo, ¿no? Voy a pegarme, eso sí que han tendido a mantener más la parte numérica para intentar equilibrar. Para mí no hace falta, pero esto ya podríamos dedicarle otra charla. Y los que no, pues simplemente interpretas y o sea, en realidad la aleatoriedad te la da el resto de los jugadores, ¿no? Pues yo quiero hacer esto, así que el otro ha hecho lo otro y pues ya está, pues tiras por eso. Es que lo que dice ella al final es dejarse llevar, es play to flow. Una vez que estás ahí ya sabes más o menos, te leíste un poquito de personaje, sabes lo que quieres más o menos de ese personaje. Tú te sientan allí y en 20 minutos, si el que está enfrente ha pensado lo mismo que tú, que da la réplica, te dejas llevar, simplemente tomas las decisiones que crees que ese personaje... Bueno, es que ni siquiera tienes que pensar en ese personaje, sino que tú mismo, interpretando ese personaje, tomarías. Es sencillo, es fácil olvidarse de ello. Por ejemplo, en La herencia del Don, veis que enseguida cuando te dicen que eres la dona, la mamá, por ejemplo, vamos, en 5 minutos estás ahí dando órdenes a todos y quejándote porque la pasta no está bien hecha, ¿no? Pues entonces es muy fácil dejarse llevar. Así que yo diría que es un play to flow. Sí. Bueno, pues vamos a abrir la ronda de preguntas. Hola.
hace tiempo leí en tu blog el artículo sobre el metarol y el metarol bueno y el metarol malo. Y yo las mayores presas que he tenido en los roles en vivo han sido por el metarol. Entonces, ¿cómo podrías o cómo me aconsejas introducir en un documento de diseño cómo hacer el metarol bueno para que la gente no se tire de los pelos? Vale, sí. El artículo en cuestión se llama Metarol, Ángel o Demonio, ¿vale? Porque es verdad, ¿no? Durante años ha sido como de qué horror el metarol, me van a metarrolear. Yo recuerdo en Vivos de Leyenda de los 5 Anillos, donde claro, la gente se había leído todos los manuales. Entonces claro, tú metías, yo qué sé, la sombra, no sé si conoces Leyenda, pero vamos, un elemento que se supone que nadie conoce, que está, bla, bla, y de repente la gente, sí, es el cristal lo que hace en su contra, y decías, ya tío, pero tu personaje no lo sabe, ¿no? Eso es el metarol malo, es usar tu información fuera de personaje para jugar en una dirección de voy a ganar. Es que el voy a ganar, ¿a dónde nos lleva? Entonces, para mí, una de las claves es quitar los manuales. Es decir, si juegas en ambientaciones que la gente no conoce, no te pueden metarrolear con el lore que se conoce. Y cuando no, también es un poco de madurez. Cuando no hay puntos y no hay victorias, o sea, el personaje a nivel individual no puede ganar, entonces es como que se crea una cultura alrededor en que la gente no va a jugar de esa manera. Yo he visto a las mismas personas jugar en Vivos con puntos, siendo lo más magulleros del mundo, usando todo el y liándola, y luego venir a un vivo donde no hay mecánica y dices, ¿me la va a liar? Y en ese no. Y claro, yo al principio decía, eso no es posible que funcione, ¿no? Y sí funciona porque es como, si le quitas la parte de juego de tablero, en el que sí tienes tiradas que ganar, ventajas que sacar, es como, ya te metes como más en la historia y lo que importa es la historia. No, Y entonces si tú usas, al final también hay talleres antes que ayudan muchísimo a eso, ¿no? Es, ¿qué tono queremos darle a este vivo, ¿no? Si en los talleres lo refuerzas, pero es que esto daría por un montón, haces que toda la gente entre en el mismo tono y digo, vale, yo sé que es el cristal, por ejemplo, no un ejemplo que he dado antes. Y yo sé que ahí hay cristal, pero si me llevo directamente al que tengo en duda el cristal, no, pero bueno, venga, voy a usar este metarol porque yo sé que tal tipo de personaje, ¿vale? Que es un monje tururú, suelen saber sobre esto. Entonces, ¿cómo lo hago de manera positiva en el mismo caso? Voy y le doy juego a ese tercer personaje que tendrá la información conscientemente como yo, lo meto en la trama, en vez de resolverlo yo, es mucho más interesante para él, doy juego a los demás y estoy usando mi propio conocimiento, ¿no? Para mejorar el juego de todos. Y yo creo que es un poco la cultura que hay que ir generando. Creo que es simplemente añadir que eso es potenciar el viaje y no el final, ¿no? Es como que todo lo que pasa, ¿no? Intentar que eso sea lo más importante. De hecho, hay algunos vivos en los que a mí me sorprendió cuando llegué a la escena internacional que se revelan todos los secretos antes entre los jugadores, y para ver qué experiencia tú le puedes ofrecer al otro jugador, en el sentido de, bueno, es que a mí, mira, me gustaría que tú, que eres el carcelero, que me pegaras todas las mañanas, porque a mí me gustaría que esta experiencia, que cuando yo diga algo, tú vayas, recojas y me encierres en el calabozo, ¿no? Porque es lo que me apetece vivir, ¿no? Y yo, claro, quedaba flipado porque no sabía, digo, pero si yo se supone que no sabía que ibas a hacer eso, ahora lo sé, pero luego salía bien porque tú dabas todo y él daba todo y al final la escena en general quedaba mejor, ¿no? Era como más, no era como que aquí te pillo. Pasa lo mismo con la muerte, a veces que es un tema bastante delicado y quedaría con una charla, saber cuándo morirse, ¿no? O cuándo te quieres morir tú y no que te maten a salir del baño, ¿no? O algo así. Pues, eso me lo han hecho, es terrorífico. Cuando te matan ahí abres una puerta y ¡pum! Nada, gracias por darme una escena de muerte bien, ¿no? No sé, da fuego, gente. Más preguntas. Había una por ahí detrás primero. Por cualquiera de los dos, si quisiera empezar una partida inmersiva, ¿dónde puedo encontrar o cuál me recomendáis para empezar? A ver, partida inmersiva. ¿Quieres hacer algo corto? En el enlace de Dan hay algunos muy chulos. Porque hay vivos muy guays de los de Juancho, pero por ejemplo, Dear Lucy, que está descargable. No sé si está en el enlace si no lo añadimos, pero bueno, está. Es un juego basado en Drácula. Si os gusta Drácula, cuando cuando el Drácula Dossier, ahora que está ahí. Es un complemento ideal. Va por escenas tal, es muy inmersivo, es muy fácil de montar, por ejemplo. Luego, ¿qué más? O sea, ahí hay varios, de Boreal Art, de los de Zuela, y tiene Rojo y Azul, por ejemplo, subido también, que es muy chulo. Pero lo que si quieres dirigirlo o quieres jugarlo, quieres apuntarlo como jugador, simplemente así como plan de... Apuntarlo como jugador, ya os hemos dicho que perseguir a las horas que está, o apuntaros a jornadas que tengan rol en vivo. Las dos mejores, bueno, tres. Hay tres ahora mismo en España, una es TDN, que va a ser de aquí unas semanas, la otra son la Rolea, y luego las para jugar. Que son las únicas, o sea,
roleas de rol en mesa, rol en vivo, para jugar es solo de rol en vivo. Pero Entre entre reps no es para jugar, ya estamos, que yo como ex organizadora entre reps, que este año estoy jubilada por maternidad, entre reps es la conferencia anual de rol en vivo. Si os gusta teorizar, ahí sí. Podéis venir y probar nuevas mecánicas, pero entre reps no está pensado para jugar. Hay vivos allí, Hay se vivos, puede jugar y hay- experimentar y por Pues ya lo sé, que hay vivos, pero no es la... Dale paz, tranquilidad. Rápido, más seguridad. El último inciso. Bueno, hace nada he publicado un proyecto que es el Artbook Spell, que es un anuario que recopila pues todos los... Es como no podemos hacer el calendario, parece que todo el mundo se raja al final para hacer un calendario que es difícil llegar a todas las organizaciones. Mi idea era hacerlo a posteriori, es decir, mira lo que te perdiste este año, ¿no? Entonces, estoy persiguiendo a las orgas y que me manden fotografías y tener ahí una web que sea accesible y por lo menos digas tú, anda, mira, pero si en Extremadura están haciendo un vivo aquí de, no sé, de Conan, que me gustaría ir, o de Witcher en el otro lado. Entonces, así te lo apuntas y ya sabes más o menos que si tiene éxito, espero que sí. Podéis perseguirlo. Acordaos que esta información la he puesto en @MrFantástico en Twitter, que está en el link también que lo, y nos queda solo tiempo para una pregunta y había muchas. Vale, voy a contar una serie de cosas. La primera me habéis hecho sentir muy vieja. Y encima yo creo que sin contar los horrores que sentimos aquí en un parque jugando a vampiro, mi primer partido fue en el 96, del Señor de los Anillos. Hace 10 años que no juego a rol. Y ahora mismo, con lo que estabais diciendo, yo digo, si yo ahora mismo estoy perdida, alguien que no juega a rol, yo no sé si sabría en realidad lo que estáis diciendo. ¿Qué vas? ¿Cómo tal bicicleta? Nosotros jugábamos con puntos de vida, con tarjetitas de recursos, con tal, con no sé qué. Por un momento no me siento tan mayor ahora. Vale, pues, y me estáis diciendo otras cosas que yo he pensado, bueno, y las habilidades, porque claro, somos humanos, y los humanos no tenemos las habilidades que supuestamente debemos dar. Y me estáis diciendo, juega rol, y me estáis asustando. O sea, Felicidad, te lo he dicho antes de empezar la charla, apúntate al nuestro siguiente y lo ves. a ver, yo hace nada, ahora mismo he descubierto el Roll20 y el Foundry, he descubierto el rol así online, que yo he trabajado más que nunca, porque antes con un papel y un boli que hacía el mapa en un momento, y ahora tengo que preparar las imágenes, hacer no sé qué, hacer unas puñeteras fichas, hacer no sé cuántos, me está tornando todo eso, y simplemente quería contaros que me encanta, pero no me entero una mierda. O sea, yo me siento muy vieja y me gustaría jugarlo porque en realidad lo que estáis diciendo me resulta súper interesante. Pero ahora mismo si me dijeseis mecánicas o lo que tengo que hacer, me sentiría como alguien que no juega nunca. Yo tengo que coger momentos de... Costaría 3 minutos engancharte. Y es que además lo que han dicho, déjate llevar. Sí, el déjate de... A ver, yo por hablar he echado por los codos y yo interpreto y lo que haga falta, pero mentalmente romper, yo creo que convencerme es, o sea, luego Ahora te comento. A la salida. Bueno, estamos ya sobre la bocina, lamentablemente. Agradecer muchísimo a Dan y a Mireia todo lo que nos han presentado, las dudas que han surgido y la oportunidad de tener aquí a dos personas que tienen tanta experiencia y tanta capacidad para comunicarlo. Así que, por favor, un aplauso para ellos. Que en teoría hablamos con HT Publishers, que son los que han sacado la herencia del Don, para irnos ahora los que quisierais a probar, pero Tiberio andaba medio malo, he tenido que colgarle la llamada porque se había olvidado decirme nada mientras estábamos a punto de empezar. Entonces, si os interesaba, dadme 10 minutos que pueda hablar con él y sepa si va a haber rol en vivo o no, rol en vivo, luego, vale, y ya está. Si a lo mejor hubiera alguien interesado, quizá podríamos habilitar aquí arriba, justo Con en el parque, si no llueve, pero... Si no llueve, por eso, quizá aquí arriba, justo en el pequeño hall de la Casa de Cultura, cuando yo suba o lo que sea, os acercáis y preguntáis, ¿de acuerdo? Muchas gracias.